Ayer hubo reunión del Consejo del Salario, reunión que es tripartita, están los representantes de los trabajadores, representantes de una parte del empresariado y representantes del gobierno, donde había que discutir qué pasa con el salario mínimo vital y móvil que está abajo de 250 lucas. Los sindicatos pidieron 480.000 y los empresarios dijeron que no. Y finalmente será el gobierno el que decida por decreto a dónde se va ese salario mínimo vital y móvil. ¿En qué niveles está hoy? Les muestro el primer gráfico. Estamos en el peor salario mínimo vital y móvil real, en 30 años. ¿Sí? Acá están viendo el gráfico, para los que estén les recomiendo. Cuando ven al principio del gráfico una chatura, esa chatura que incluso va hacia abajo es el 1-1. Digo, ahora que están de vuelta diciendo que la gran panacea es el fin de la inflación y dolarizar. Bueno, cuando no hubo inflación y se dolarizó, el salario no aumentó. De hecho, no solo no aumentó, sino que bajó. Poquito, pero bajó. Digo, recuerden eso siempre. Ahora que les dicen que vamos a terminar con la inflación y nos vamos a dolarizar, cuando terminamos con la inflación y fuimos al 1-1, el salario se estancó. Se terminó la puja distributiva. Cuando hubo puja distributiva, es en la pancita de este gráfico, que es a partir del 2002, cuando ese poder adquisitivo del salario creció y creció y creció y creció y creció, y llegó a su punto máximo. En este gráfico son gráficos de cifra, el Centro de Estudios de la CTA, en 2011. ¿Qué pasó en 2011? Cristina ganó con el 54% de los votos. Y los gobiernos, disculpen, los oficialismos de este país, por lo menos en este siglo, ganaron elecciones cuando ese poder adquisitivo del salario iba para arriba. Mírenlo. 2003 ganó el peronismo, 2007 seguía para arriba, ganó el peronismo, 2011 seguía para arriba, ganó el peronismo. Y a partir de ahí bajó. ¿Y qué pasó? Perdió el peronismo, asumió Macri, bajó el salario, perdió Macri, asumió el peronismo, bajó el salario, perdió el peronismo y ahora bajó de vuelta. Con lo cual a mí me da la indicación de que Milei va a perder las elecciones, las del año que viene y las presidenciales, porque además no tiene ningún interés en revertir esto. No tiene ningún interés. Ahora, lo concreto es que en este momento estamos peor en términos de salario mínimo real que en el 2001, con la diferencia de que ahora es un objetivo. Para Macri también era un objetivo, y para el peronismo no era un objetivo, pero tampoco tuvo como objetivo subirlo. Por eso perdió las elecciones. Por eso perdió las elecciones. Porque el salario alcanzaba cada vez para menos. Y esto, les voy a mostrar algunos datos más de cifra del Centro de Estudios de la CTA, que son muy interesantes. Esta es la evolución mensual del poder adquisitivo del salario de noviembre del 2015 a julio del 2024. Y el dato que me interesaba resaltar de este gráfico es que recién yo les dije que la CGT y la CTA pidieron 480.000 pesos de salario mínimo. Bueno, para estar en los niveles que dejó Cristina en 2015 tendría que ser 540.000. O sea que ni siquiera están pidiendo recuperar el punto que existió la última vez que hubo un salario mínimo más o menos decente en la Argentina. ¿Sí? Hoy estamos en 234, estamos en menos de la mitad del salario real que dejó el peronismo la última vez que gobernó haciendo peronismo. Sigo con algunos gráficos. Este es interesante porque es la relación entre la canasta de pobreza e indigencia y el salario mínimo. Básicamente es para cuánto te alcanza, ¿sí?, el salario mínimo respecto de la canasta básica total y de la canasta básica alimentaria. Bueno, hoy el salario mínimo te alcanza para comprar el 56% de la canasta básica alimentaria y apenas el 25% de la canasta básica total. Para eso alcanza. ¿Sí? Para que se entienda, el salario mínimo te alcanza para el 25% de la canasta básica total, o sea, para no ser pobre. Ya no te alcanza, para nada. 2 salarios mínimos te alcanzan para el 50% de la canasta. 3 salarios mínimos te alcanza para el 25%. O sea, necesitas 4 salarios mínimos para llegar a la canasta básica total, para no ser pobre. Y no cuenta alquiler eso. Y no cuenta alquiler. Y sigo mostrando algunos gráficos, que este es otro tema interesante porque muestra la diferencia entre el sector privado y el sector público. ¿Sí?
tomando como base el base 100, lo que recibió Alberto Fernández en 2019, hoy el sector público está 25 puntos abajo y el sector privado 17 puntos abajo. Mucho peor, obviamente, el sector público. Y el último de esta serie es este gráfico. Este es de hace unos meses, pero vale también porque esto va a seguir y va a empeorar, que es el que te muestra la diferencia entre el salario privado, público y las jubilaciones. La primera barrita es el gobierno de Macri, la segunda es el de Alberto, la tercera es el de Milei. Si ustedes lo ven, rápidamente les cuento, la barrita de Macri muestra caídas tremendas, ¿sí? Caída del 20% en el salario privado, caída del 23% en el público y caída del 24% en las jubilaciones. Durante el gobierno de Alberto Fernández también hubo caídas en los tres, pero mucho menores, del 4,5 en el sector privado, del 5,5 en el público y del 6,5 en las jubilaciones. Y ahora con el de Milei, esto es recién a marzo, estamos a julio, pero lo que te mostraba la tendencia, y ha seguido esta tendencia, es que está haciendo lo mismo que Macri, pero más rápido. Porque en 3 meses había logrado casi empatar las caídas de Macri en sector privado, sector público y en el haber jubilatorio. Esto es lo que está pasando. Lo mismo que con Macri, pero más rápido. Por eso Macri también perdió las elecciones. Yo trato de decirle, esto es un horror lo que está sucediendo, porque tu sueldo, esto impacta en tu sueldo, vale cada vez menos, tu sueldo y el mío, el de todos los que cobramos un sueldo. Vale cada vez menos, sirve para cada vez menos. La buena noticia es que ningún gobierno hasta ahora que bajó sueldos revalidó en términos electorales. Ninguno, ninguno. Digo para los que insisten, bueno, ¿esto cuánto va a durar? Y yo no creo que dure mucho en términos electorales. Lo que sí es importante es el daño que están haciendo. Y por eso insistimos todos los días en que la oposición no se puede limitar a no interrumpir un gobierno que se está equivocando, porque en sus propios términos no se está equivocando. El gobierno está generando un país de sueldos bajos. ¿Para qué genera un país de sueldos bajos? Para que un pequeño grupo de empresas que venga a hacer negocios a la Argentina, y sobre todo negocios extractivistas, tenga sueldos bajos en dólares, y eso mejora su margen de ganancia. El costo laboral en la Argentina es cada vez más bajo y eso genera una ganancia, una rentabilidad más alta para las empresas, para las grandes empresas. Entonces al gobierno no le está saliendo mal en ese sentido. No va a ser, como siempre dice Can Devoto, sostenible. Pero eso no significa que no esté cumpliendo sus propios objetivos, que es un país de sueldos bajos para una rentabilidad de un pequeño grupo de empresas más alto. Y además de todo eso, lo festejan y hasta hacen explícitas algunas cosas. Quiero mostrarles el tuit del ministro de Economía, Luis Caputo, explicando cuestiones vinculadas a lo que están haciendo ahora con los puts, con los bancos, etcétera. No viene al caso. Quiero que lean el tercer párrafo del tuit, que dice: la realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos. Luis Caputo representa al sistema financiero, a los bancos. Él viene del Deutsche Bank y tenía además una consultora dedicada básicamente a cómo fugar. Vos para fugar necesitas que los dólares no los tenga la gente ahorrada, sino que los dólares estén en el sistema bancario. Si los dólares no están en el sistema bancario y sobre todo en el Banco Central, no los podés fugar. Y los pesos tampoco los podés fugar. Entonces todo el plan Caputo, además de ser un plan de sueldos bajos, es un plan de fuga. Y para fugar los dólares los tenían que entregar las muchas personas que en la Argentina tienen dólares ahorrados. Seguramente hay oyentes que me dicen, yo no tengo un solo dólar y yo estoy más cerca de lo que decías recién del salario mínimo de que tener dólares ahorrados. Ya lo sé, ya lo sé. Pero también sé que en la Argentina hay, según cálculos, cerca de 200.000 millones de dólares abajo del colchón. Es un montón de plata. De gente que ahorró, que lo tiene ahí, que lo tiene como reserva de valor, que a la larga termina ganando muchas veces al ahorrar en dólares. ¿Sí? Hay muchas cosas además que se compran y se venden en dólares, por ejemplo, los inmuebles, ahora los autos y algunas otras cosas. O gente que ahorró $1.000, ¿sí? Que por ahí para vos es un montón de plata, pero alguien pudo ahorrar $1.000, $2.000, $3.000 y lo tenía como reserva de valor incluso para alguna urgencia. Porque hoy, por ejemplo, hasta te están cobrando intervenciones médicas en dólares.
Bueno, el ministro de Economía te dice, en breve la gente los va a tener que vender. ¿Y a quién se los va a vender? Al sistema financiero. De vuelta para hacer un negocio para los bancos y para la fuga. Esto es lo que está generando Javier Milei. A propósito, lo increíble es que lo digan ya. Lo increíble es que ya el ministro de Economía te diga, mi plan es sacarte los poquitos dólares que vos pudiste juntar, bajarte el sueldo y que las empresas tengan mayor rentabilidad. Las grandes empresas que vengan a hacer negocios extractivistas, yo siempre aclaro, no son todas, y hay un sector, sobre todo la industria, que está cayéndose a pedazos y no es parte de este proyecto. En el medio de todo esto, la CGT, que se reúne con el gobierno y no dice nada, que se reúne con la Embajada de Estados Unidos y no dice nada, que hay una ley que va a legalizar todo este saqueo y no dice nada, y bueno, y ayer va a la reunión del Consejo Empresarial y dice, uy, no nos dieron bola. Y bueno, te dan bola cuando demostrás poder. Si no demostrás poder, nadie te da bola y terminás siendo el representante de los trabajadores en un país de sueldos bajos.